La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Señor, en Isaías 45:2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Repítalo conmigo. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor aquí? El Señor nos quiere decir que Él va a ir delante de nosotros y toda aquella dificultad que se presente frente a nosotros, el Señor irá delante de nosotros. Y no solamente irá delante, sino que Él irá destruyendo toda aquella cosa que se coloque en medio de nosotros. Vamos a hablar un momentico de este verso, que aquí está. Yo iré delante de ti. Esta palabra se la da el Señor por medio de Isaías al rey Ciro. El rey Ciro era un rey persa. En esa época los reinos se encargaban de ir tomando territorio para ir engrandeciendo todo lo que iba a ser su reino. Pero aquí hay algo bien importante, que esta palabra el Señor se la da a Ciro más o menos 150 años antes de que él tomara el reino. ¿Qué le quiere decir el Señor a ustedes hoy con eso? Que antes de que ustedes tengan el problema que van a tener, el Señor ya lo vio y ya les está diciendo: yo voy delante de ti y voy a destruir ese problema. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que creerlo, hermano. El Señor le dijo a Ciro, fíjense qué increíble, que este hombre lo llama con nombre y apellido, Ciro el persa. Vamos a suponer que diga Mauro Morales. El Señor le dice: Mauro Morales, voy delante de ti y destruiré todo lo que se ponga frente a ti. Amén. Ahora hablamos bien interesante de los lugares torcidos. Yo no sé cuántos de ustedes han subido al Ávila o han ido a Cata o han ido a alguna carretera sinuosa. ¿Cuántos han ido? Muchos, ¿verdad? ¿Verdad que ese bojote de curva llega un momento en que uno ya está fastidiado de tantas curvas? Porque las curvas lo marean, las curvas lo retrasan, las curvas hacen que ustedes vayan cada vez más lento. Pero el Señor te dice: no va a haber curvas en tu vida, porque yo voy a enderezar las sendas de tu vida. Lo que esté torcido voy a hacer que sea derecho, dice el Señor. Entonces ya estamos viendo dos elementos. Primero, que el Señor, antes que nosotros sepamos que vamos a tener un problema, ya el Señor lo vio. Y segundo, dice: yo voy a enderezar ese camino para que tú vayas directo. Seguimos aquí algo que es también para resaltar: quebrantaré puertas de bronce. Uno piensa en puertas y uno cree en una puerta de su casa, una puerta de baño, una puerta de un galpón. Hermanos, en la historia, cuando ustedes se van a la época de Babilonia, que es cuando estaba el pueblo de Israel sujeto y cautivo, al decir que se iba a destruir una puerta de bronce, era algo fuerte. Una puerta de bronce tenía aproximadamente en esa época 14 metros de alto. Y cada hoja de puerta tenía 6 metros de ancho. El Señor le está diciendo: la puerta de bronce, que pesaba como unas 45 toneladas, la voy a destruir. Para un rey que iba a invadir un pueblo, lo principal era tumbar la puerta, porque los muros eran muy anchos y eran de piedra. Había que tumbar la puerta. Y el Señor le dice a Ciro: yo voy delante de ti y la puerta que esté delante de ti la voy a destruir, con su cerrojo lo volveré polvo para que tú puedas entrar a liberar a mi pueblo. Si ustedes buscan la palabra del Señor, el rey Ciro, aun cuando no era un judío, no era un hebreo, el Señor lo usó para poder liberar al pueblo de Israel de la cautividad de Babilonia. El Señor esta tarde te dice: yo puedo usar aún a los impíos para que mi propósito en tu vida se cumpla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Hay una historia de una hermana que estaba pasando mucha necesidad. Y la hermana estaba orando en la puerta de su ventana. Y ella clamaba al Señor por alimento. Entonces pasaron un grupo de personas que hacían satanismo y escucharon la oración de la hermana
y dijeron, vamos a echarle una broma a esta hermana. Fueron, hicieron un tremendo mercado, lo pusieron en la puerta, tocaron la puerta y se escondieron. Cuando se esconde, la hermana ve el mercado y empieza a glorificar al Señor. Gracias, Señor, porque tú escuchaste mi oración y me proveíste de lo que yo necesitaba, decía la hermana. En ese momento salen el grupo de muchachos que les comento, practicaban un culto satánico y le dicen, eso no te lo dio Dios, eso te lo dio el diablo. ¿Ahora qué opinas? ¿Qué hubiesen opinado ustedes? ¿No? Y la hermana le dijo, no, esto es una muestra más que cuando el Señor da la orden, hasta el mismo diablo obedece y tiene que ponerse a los pies del Señor y ayudarte. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no hay nada en la tierra que pueda ponerse en contra de los propósitos del Señor y que el Señor usará lo que tenga que usar para que el propósito en tu vida se cumpla. El Señor dice que irá delante de nosotros. Vamos un momentico a Éxodo. Éxodo 33:14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso, dice el Señor. Esto ocurre en la vida de Moisés. Cuando Moisés estaba pasando un momento muy duro, ya estaba cansado del pueblo de Israel. Entonces el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hoy el Señor te dice a ti, aunque estés en una cola, aunque estés pasando necesidad, aunque creas que no hay más allá, créeme, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No solamente estará con nosotros, aleluya, sino que le dará descanso. En ese momento Moisés pudo ver entre una piedra a la espalda del Señor, porque él le había pedido al Señor que quería verle. Y el Señor le dijo, no puedes verme, porque no hay hombre que me vea y viva. Porque todos nosotros somos pecadores, igual que fue Moisés y que lo fueron todas las personas de la Biblia. Porque a la una, todos somos pecadores. Y el pecador que pueda ver la presencia de Dios caería muerto inmediatamente. Por eso el Señor no deja que Moisés lo vea, sino que ve solamente su espalda. Pero es una muestra de que el Señor estaba allí. Y el Señor estaba con el pueblo de Israel cuando salían de la cautividad de Egipto. ¿De qué manera? Estaba como una nube que le cubría con su sombra y con su frescor durante el día, y durante la noche como una columna de fuego. Una columna de fuego que no solamente iluminaba, sino que amedrentaba. Dice la palabra del Señor también que entre el campamento de Israel y los egipcios había un ángel. Y el ángel evitaba que los egipcios atacaran a Israel. El Señor va delante de ti como columna de fuego y va detrás de ti protegiéndote para que el que trate de alcanzarte para hacerte daño no pueda tocarte, no pueda tocarme. Podemos ver nosotros en Deuteronomio, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros. ¿Quién va a pelear? ¿Ustedes? Va a pelear el Señor, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Muchas veces nosotros, hermanos, nos preocupamos y nos preocupamos. Yo les voy a decir algo que me sucedió la semana pasada. Yo venía de Guarenas y el carro de repente se le prende un bombillo, una alarma al bombillo. Y el carro tiene un display y el display dice, apague el motor ahora. Yo veo eso y me estaciono. Eran como las 9 de la noche. Y veo que el carro no se le baja la temperatura. Espero un rato, vuelvo a prender el carro y no podía. El carro se estaba literalmente incendiando. Hay un bombillito de temperatura que decía que tenía 91 grados centígrados. Tuve que ponerle grúa porque no había forma de mover el vehículo. Y el domingo pasado no hice una gran oración, no me clavé de rodillas. Dije una oración sencilla. Le dije, Señor, tú sabes que no tengo cómo arreglar este vehículo. No tengo, Señor, cómo arreglar el vehículo. Ahorita el repuesto está muy caro, la mano de obra está muy cara, no puedo hacerlo. Arréglalo tú, Señor. Hasta ahí llegué. El día siguiente llevo el carro a un taller
iba angustiado para que el carro no se recalentara porque estaba muy frío, tenía ya 5 o 6 días apagado, no, 7 días apagado. Y llego al taller. Cuando llego al taller, el hombre me chequea una cosa, me chequea la otra, prende el aire, aceléralo, esto, y se me queda viendo y me dice, ¿para qué me trajiste este carro? Si este carro está bueno. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que el Señor pelea tu batalla, el Señor repara tu cocina, el Señor arregla tu situación, porque el Señor está pendiente de tus necesidades. Estaban los profetas con Eliseo trabajando, y a uno de ellos se le sale la parte de arriba del hacha y cae en medio del agua, del río. El hombre se pone angustiado. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se cayó la cabeza del hacha en el medio del río. ¿Y ahora qué hago? Porque el hacha era prestada. Y va donde Eliseo, y Eliseo dice, ¿dónde fue? Por aquí. Y él ora al Señor, y la cabeza del hacha, que es de hierro, flota en el agua. No solamente el milagro de que el hierro flote, sino que el Señor está pendiente de cada detalle de tu vida, hasta del hacha de tu vida que tienes prestada. El Señor está pendiente y Él dice, yo te la voy a cuidar, no te preocupes, yo te la voy a rescatar. Entonces es por eso que le decimos, como decía la palabra de Deuteronomio, que el Señor va delante de nosotros y hará todas las cosas que Él hizo por nosotros en Egipto, que fue salvarnos, que fue proveernos, que fue guardarnos. Eso fue lo que hizo el Señor. Dice la palabra del Señor que José comenta a su padre que a los egipcios no les gustaban la ganadería, para ellos era repugnante la ganadería. Y el pueblo de Israel era un pueblo ganadero, ovejero, un pueblo que estaba cuidando ovejas todo el tiempo. Eso hizo que estuviesen separados culturalmente. Eso permitió que el pueblo de Israel no se contaminara con lo que lo rodeaba. Entonces el Señor tampoco va a permitir que en el entorno donde tú estés te contamines, porque el Señor te va a proveer, el Señor te va a proteger y el Señor te va a cuidar. ¿Cuántos dicen amén? Hoy por hoy, muchos de nosotros decimos, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que huimos del país? ¿Será que corremos? Vamos un momentico a Isaías 52. Dice la palabra del Señor, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. El Señor te dice a ti hoy y me dice a mí, no te desesperes por salir corriendo, desespérate por permanecer en mi presencia, porque fuera de mí no hay quien salve. Si usted huye de la inseguridad en Venezuela y se va para la China, ¿no? Si en la China hay inseguridad y usted no cree en el Señor, la inseguridad le va a caer. Sea donde sea que usted esté, su única fortaleza, su único escudo, su único pronto auxilio es el Señor. No andes huyendo, no andes desesperado. Pero también hay una relación directa entre lo que el Señor me da y cómo yo vivo mi vida. Vamos un momento a Isaías 58. El Señor aquí habla del ayuno. Vamos a leerlo. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará por siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas
cuyas aguas nunca faltan. La relación y el cuidado de Dios es directamente proporcional a cómo tú expresas el amor de Dios hacia afuera, saciando al hambriento, ayudando al que necesita, socorriendo al menesteroso. El Señor estará contigo, pero también el Señor te dice a ti: necesito que tú seas una extensión de mis manos y que por medio de ti yo pueda tocar a alguien con mi amor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a ver como segunda parte de la predicación lo que van a ser las líneas estratégicas de la iglesia de las Acacias en este año 2015. Tienen la presentación, por favor. No tiene un orden preciso, sencillamente están colocadas allí, y es importante que nosotros como iglesia sepamos a dónde vamos en el 2015 y en adelante. Nosotros en el año 2015 en adelante vamos a estar impulsando la comunicación digital. ¿Qué es la comunicación digital? Vamos a fortalecer, vamos a impulsar nuestra página web. Vamos a hacer que nuestros medios de comunicación sean masivos, porque queremos alcanzar con la palabra del Señor a por lo menos 1 millón de personas de la ciudad de Caracas en los próximos 5 años. ¿Alguien lo cree? Les pregunto, ¿se ve muy difícil? Yo les voy a, sea sincero, ¿se ve difícil o no? Ok. Yo les voy a decir una forma para que ustedes saquen esa cuenta en su cabeza. Levanten las manos la Gran Caracas, ¿no? La Gran Caracas. Amén. Levanten la mano los que tienen Facebook. ¿Quiénes tienen Facebook aquí? Ok. Denla levantada un momentico. Denla levantada. Los que tienen Facebook. ¿Cuántos de los que tienen Facebook tienen por lo menos 50 amigos? Veo que nadie bajó la mano. Nadie la bajó. Pueden bajar la mano. Vamos a sacar una pequeña cuenta. 1 millón de personas entre 5 años. Estamos hablando de 200,000 personas por año. Somos una iglesia que ronda los 6,000, 7,000 miembros que asisten a culto. Vamos a suponer que no sean los 6,000, no tengan Facebook. Solamente 4,000. 4,000 miembros de la iglesia de las Acacias. Si cada uno de ellos mensualmente alcanza o escribe en su muro o manda un mensajito mensual a 5 personas, a 5 personas solamente, durante 10 meses, ni siquiera que se agarra 2 meses de vacaciones para no predicar, no importa. Durante 10 meses, si usted envía mensajes a 5 personas, en diciembre usted le ha hablado del Señor a 200,000 personas. Ahora les digo, ¿más bien se ve fácil o se ve difícil la cosa? ¿Verdad que ahora se ve fácil? Porque a veces uno le dice 1 millón de personas y dice, wow, necesitamos alcanzar a la ciudad de Caracas, a la Gran Caracas, a Venezuela con la palabra del Señor, porque no hay otra salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo la tierra, bajo el cielo, en el cual podamos ser salvos. La palabra del Señor dice, y será predicado el evangelio a toda criatura, y entonces vendrá el fin. Eso es algo importante que nosotros recalquemos. Nosotros no queremos extender el evangelio para llenar la iglesia de las Acacias, para tener 15 cultos. No. Lo que nosotros queremos es que se predique el evangelio, porque cuando el evangelio entra en el corazón de las personas, el evangelio transforma el corazón de las personas y hace que sea un país más seguro, un país más libre, un país más próspero, porque el Señor bendice a través de la mano del justo. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, que el Señor bendiga esta patria a través de la mano del justo y que el Señor pueda ser el Señor de Venezuela. Vamos a la segunda línea estratégica. Discipulado. En la iglesia tenemos varios programas de discipulado, tenemos varias formas de discipular y un programa de discipulado que es el programa de José Gregorio Ferreira.
Este año tenemos como unas 280 personas. Esperamos tener unas 500 este 2015. Que muchos de los que estén aquí puedan inscribirse, puedan estar presentes en ese discipulado. Y no solamente eso, sino que la vida misma de nosotros discipula a los que están con nosotros. Queremos tener un énfasis fuerte en el discipulado para que tengamos un pueblo firme, un pueblo fuerte. Pero no solamente el discipulado, también tenemos la evangelización. Nosotros en la iglesia de las Acacias tenemos evangelismo explosivo, tenemos Procela, tenemos los hermanos que van a las cárceles. Tenemos una gran cantidad de personas que están evangelizando. Y este año 2015 vamos a evangelizar también con nuevas estrategias. Vamos a tener evangelismo en el cine, vamos a tener propagandas en el cine, que cuando usted esté viendo una propaganda de un producto, otro producto, de repente aparece una propaganda que le habla del Señor. Queremos alcanzar el país y nuestra patria y Caracas y todo lo que podamos alcanzar con la palabra del Señor. Vamos a saturar con la palabra del Señor, porque somos una iglesia que creemos que el Señor puede aún restaurar esta nación. Y la única forma de restaurarlo es con la presencia del Señor en cada corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hemos hablado de 4 etapas o 4 formas o 4 maneras en las cuales el evangelismo está presente. Y vamos a decírsela. El evangelismo está presente por medio de la presencia. Yo con mi presencia doy muestra de que el Señor vive en mí. Doy muestra de que soy diferente. Con mi presencia, con mi proclamación, yo le hablo a la gente del Señor y le digo a la gente que Jesús es el Salvador. Hemos hablado de 2P, mi presencia, la proclamación. También está la persuasión, que es cuando yo estoy con la persona y le digo, no solamente le digo una vez, sino que yo lo persuado diciendo: el Señor me ha bendecido, el Señor me ha bendecido, el Señor es mi pastor. Yo lo persuado. Y la 4P es el poder sanador, el poder restaurador, el poder que cambia. Son las 4P que sostienen la evangelización en la iglesia de las Acacias. Vamos a repetirla. La primera es presencia. La otra es proclamación, la otra es persuasión y la otra es poder. Necesitamos llevar un evangelio de poder, un evangelio que no sea solamente de palabras, que nosotros empezamos a creerle que el Señor va a hacer milagros creativos, va a cambiar los corazones, va a cambiar las situaciones y que podamos ver colas de aquí de gente queriendo dar testimonio de cómo el Señor ha transformado y ha restaurado su vida. ¡Aleluya! Tenemos también el servicio al prójimo, con lo que es Santa Rosalía Te Amo. Vamos a tener San Agustín Te Amo. Son jornadas de trabajo de la iglesia donde buscamos ayudar a la comunidad. Y como último tenemos el crecimiento. Este año estamos impulsando que nuestras iglesias hijas de Caricuao y de Catia sean llevadas a un funcionamiento, digamos que solos, que ellas puedan mantenerse y puedan caminar solas. También tenemos la iglesia que estamos formando en San Agustín y es por lo menos el deseo de mi corazón que al menos tengamos una iglesia en cada municipio de la Gran Caracas. Lo creo yo solo porque nadie dijo ni ayayay. ¿Alguien dice aunque sea ayayay? Amén. Hermanos, nuestra misión es procurar que venga el fin. ¿Y cómo es eso? Extendiendo el evangelio. Por eso es que una de nuestras ruedas es el crecimiento. Queremos y necesitamos que la iglesia de las Acacias crezca numéricamente, crezca espiritualmente, para que podamos alcanzar cada vez más y más personas. Esta es la segunda parte de la predicación. Ahora vamos con la verdadera predicación. Vamos a Romanos 1:17. Para los que sepan, el pastor está predicando en Romanos. Y vamos a seguir la línea de la predicación y vamos a leer ahora Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahí dice: el justo por la harina pan vivirá.
¿El justo por el pollo que no consigue vivirá? No, dice, el justo por la fe vivirá. Porque el Señor lo que necesita es crear en nosotros un corazón que tenga fe. Porque hay un coro por ahí que dice que es muy fácil cantar cuando todo está normal, pero en las tormentas es mejor cantar. Un coro muy, muy viejo. Fíjense que la justicia de Dios por medio de Jesús se manifiesta por fe y para fe. Por medio de la fe yo creo en Jesús, pero creer en Jesús por medio de la fe genera en mí fe para yo poder caminar con Jesús. Fíjense, yo creo en Jesús y ese creer hace que de mi ser se regenere fe. Por eso es que dice por fe y para fe. Y el justo por la fe vivirá. No vive el justo por las obras que hace. No vive el justo porque se porta bien. Porque dice la palabra del Señor que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante del Señor. Todo lo bueno que usted haga para el Señor, eso no es nada. Porque el único sacrificio que vale es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, donde Él vertió la sangre por ti y por mí. Y donde Él dijo en ese momento, tetelestai, consumado es, ha sido pagado. Tu deuda que me escuchas por internet, tu deuda de los que me escuchan aquí en el templo, ha sido cancelada. Porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Porque es por fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuese por obras estaríamos aquí peleando todos para cruzar a la pobre viejita en la calle. No es por obras. Esa fe es la fe que restaura y que cambia el corazón y que te hace sentir y saber que tú eres del Señor. Vamos al verso 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es un Dios bravo. No. La palabra que mejor se pudiese adecuar a la ira de Dios es el desprecio. El Señor desprecia el pecado. El Señor no le gusta el pecado. Lo que pasa es que quien escribe la palabra hace lo que llama un antropomorfismo, donde le da características del hombre a Dios para que el hombre que esté leyendo pueda entender. Por eso es que habla de la ira de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? El Señor en su molestia se indigna y se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? Vamos un momentico al término histórico. Estamos leyendo el libro de Romanos. Los romanos eran de Roma. ¿Qué hablaba el imperio romano? ¿Alguien sabe qué hablaba el imperio romano? ¿Qué idioma hablaba? No, italiano no. Hablaba latín. Se hablaba el latín. Entonces vamos a poner un momentico en el contexto. Una carta escribe Pablo en griego y la están leyendo nuestros hermanos en Roma. Muchas personas manejan 2, 3, 4 idiomas. Y muchas personas cuando le dices una palabra en un idioma, él la piensa en su idioma natal. Entonces vamos a buscar la palabra impiedad. Impiedad, voy a sacar aquí una chuleta electrónica. Lo que era ser pío. ¿Qué es ser impío? Impío es no ser pío. Ahora, ¿qué es ser pío? Cuando uno le decía a un romano, tú debes ser pío, le estaba diciendo lo siguiente: pío era aquel que respetaba y apoyaba a los ancianos, amante de los niños, se sacrificaba por sus hijos y por su familia, era fiel y leal al máximo con sus amigos y congéneres, era aquel que defendía la verdad, la justicia, aún en contra de su propia ventaja. Es el que era valiente para defender a los desvalidos, que compartía lo suyo y que era hospitalario. Entonces, la ira de Dios se revela. Véanlo entonces al contrario.
La ira de Dios se revela contra todo aquel que no es hospitalario, contra aquel que es desleal, contra aquel que no apoya a sus amigos al máximo, contra aquel que desprecia a su familia, contra aquel que no ayuda a sus hijos. Es un contexto mucho más amplio que el simple hecho que nosotros en el castellano decimos impiedad, que no tiene piedad. No, es mucho más amplio. Entonces la ira del Señor, la molestia del Señor se desata sobre aquellos que no somos así. Y muchos de nosotros hemos sido así. Pero el Señor nos está tratando y nos está cambiando. Amén. Y dice también que se revela contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a ver qué es injusticia. Romanos 1, 28, 29. Estando atestados de toda injusticia, atestado nos hace recordar la palabra italiana hasta la testa, están hasta la cabeza de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Esto es lo que el Señor ve como injusticia. El Señor aborrece la impiedad y la injusticia. Vamos de nuevo al 18, a 1:18. Ya vimos qué es la impiedad y vimos qué es la injusticia. La impiedad es no ser una persona recta y correcta. E injusto lo que acabamos de ver ahorita. Y el Señor busca desesperadamente que nosotros seamos y mostremos no solamente la piedad de Él, sino la justicia del Señor. Muchos de nosotros de repente vemos algo injusto y nos enervamos, se nos mueve todo, porque es como yo digo, tenemos el ADN de Dios. Nacimos con un ADN que nos dieron nuestros padres, pero cuando creemos en el Señor nos inyecta su ADN y entonces empezamos a tener hambre y sed de justicia, como dice la palabra. Y nosotros, un cristiano que se sepa y se crea cristiano, debe tener hambre y sed de justicia, porque está sintiendo lo que el mismo Señor siente. Y esta ira de Dios, que habla aquí al principio, se manifiesta de varias maneras. Pero la primera manera en que se manifiesta, podemos verlo ahorita en Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué es lo que dice este verso? Que aquella persona que cree en el Señor, la primera muestra de la ira de Dios es su propia conciencia, que le dice, no estás haciendo las cosas como debe ser. Y ese no estás haciendo las cosas como debe ser, te carcome por dentro. Lo que sucede es que a veces no queremos escuchar esa voz que te dice, no hagas lo que estás haciendo. Y entonces uno dice, un poquito más. Llega un momento en que ya se te cauteriza la conciencia y caes en el foso cenagoso, donde después uno ve a las personas que dicen, este era cristiano, sí, pero se apartó y mira cómo está. Es una muestra de lo que es la ira de Dios. La ira de Dios porque no fue capaz de escuchar la palabra que Dios le daba a través de su propia conciencia. Y hoy es importante que los que estamos aquí presentes, que somos del Señor, sepamos que dice la palabra que somos libres de la ira venidera. Pero puede ser que por internet o alguno de los que esté aquí en este lugar necesite que el Señor sea su pastor. Leímos en Isaías que el Señor decía en Isaías 58 que Jehová te pastoreará por siempre. Necesitamos ese pastor. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.